estructuras son más sintéticas. Y al mismo tiempo, eso puede ser negativo, pero lo positivo es que la gente lee, de algún modo. Lee en internet. Yo soy, en ese sentido, a mí me gusta mucho el libro de papel. Yo soy una cultora del libro de papel, los rayos, los superrayos, me gustan las ediciones y todo. Pero también creo que hay que abrirse a las nuevas generaciones que van a leer en otros soportes, que leen en estos Kindle, lo que leen en internet. A ver, con internet uno escucha a un autor, pone el nombre en Google y puede leer algo de él. Antes era más difícil, entonces hay pros y contras. ¿Y cómo es Andrea en su vida? Es decir, es casada, tiene hijos, queremos conocer un poco más acerca de Andrea. Todo eso. Así que tengo una rutina como quizás la mayoría de la gente, tengo hijos pequeños, así que los tengo que levantar, llevar al colegio, después trabajo en la universidad, y las horas de escritura en realidad son como tiempo contra el tiempo, en las noches, los fines de semana. Ahí puede organizar con la universidad, no ir un día a clase. Pero sí, mi trabajo es mi trabajo docente, universitario, y escribí siempre esto de robarle tiempo, de escribir como en estos otros momentos. Pero también eso me da libertad, que puedo demorarme en los proyectos, puedo escribir sobre lo que quiera. Así que bueno, es parte de esa vida. Oscarito, adelante. Tenemos preguntas. Lorena de Oruro pregunta a Andrea, ¿usted es de las personas que se inspira con la música para escribir o en qué se inspira? Gracias por la pregunta. Me inspiro en muchas cosas. Como comenté, soy una devoradora de cosas culturales. Está la música, yo creo que muchas veces los libros tienen como verdaderas bandas sonoras. Me gusta el cine, sobre todo leer, me gusta mucho leer, para tener más ideas. Leer es un ejercicio muy combustible, o sea, cuando lees, escribes más, por lo menos para mí. Y a veces investigo sobre el mismo tema, entonces veo películas, me gusta la fotografía, la plástica, voy a museos, veo trabajos. Así que me inspiro en distintas fuentes artísticas y también leo el periódico. El periódico también hay un germen de ideas. Quizás de ahí tu relación entre el cine, que te gusta tanto, y la ficción que plasmas en algunos de tus libros. Sí, pensar también que el cine es muy visual. A mí me interesa una literatura visual, de generar imágenes, me gusta mucho la prosa poética, que tiene que ver con eso, con generar en una frase algo que sugiera una imagen. Entonces, el mundo visual para mí ha sido muy poderoso, muy sugerente. Ahora, los títulos de tus libros, no sé si te lo han dicho, pero llaman mucho la atención. Ah, qué bien. Entonces, nos preguntamos si les pones primero el nombre a tus libros, es decir, primero antes de escribir, o lo haces al final de escribirlos. Al final. Al final, siempre al final. Al final. De pronto es una frase que se repite en el libro. Por ejemplo, con el no aceptes caramelos de extraños, es un cuento, y a su vez en el cuento se repite mucho eso, porque es una madre cuya hija desaparece. He escuchado que en Bolivia han habido casos así, bien dramáticos, que es algo que sucede en toda la sociedad, es verdad, inexplicable, cómo alguien va a la escuela y no regresa. Y fue con esta advertencia infantil que recordaba esto de no aceptes caramelos de extraños, como especie de mantra, y siento eso, que el libro, de pronto en esa repetición, me devela el título. Ahora, ¿alguna vez te arrepentiste de haberle puesto el título a uno de tus libros, quizás cuando ya estaba en la vitrina de la librería? No, siempre ese fue el título. Se decantó solo, decantó después de que era la frase que se repetía, o era el hilo conductor, o la imagen más poderosa. No, en realidad quedo conforme con los títulos, por lo menos para mí dicen lo que yo quería transmitir, el concepto así nuclear. Oscarito. Hay más preguntas. Esta vez tenemos a Fiorilo desde Santa Cruz. ¿Con qué grupo de escritores latinoamericanos se identifica? ¿Tiene algún estilo particular su trabajo? Con muchos. Creo que estamos pasando un momento positivo, muy nutritivo, de muchísimos autores. Voy a estar en una mesa redonda. Conozco bien a Giovanna Rivero, que es una autora de Santa Cruz, de Bolivia. Y me interesa lo que ella hace, el trabajo con la infancia, con las relaciones más íntimas, con el erotismo. Entonces con ella, por ejemplo, me siento vinculada. De cuentos con Samantha Schweblin. Podría nombrar mucha gente. Hay mucha gente que está trabajando en novelas más precisas, más intimistas, que me interesan como línea. A ver, el año 2000, tu novela Escenario de Guerra fue premio Alfaguara.
Para escribirla, ¿tú investigaste, pensaste en algún conflicto armado en particular? Sí, nunca está referido, pero sí, yo creo que en ese momento, de un modo bastante ficcional, la gente que se confunde piensa que es muy autobiográfico, como la historia tal cual, pero era el año 90 y algo, empecé a escribirlo en 98, y a mí me resonaban dos cosas. Uno, la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, por mis padres que habían llegado como un poco refugiándose. Entonces había un imaginario, había unos temores familiares que estaban dando vuelta. Y hace 2 años atrás había terminado la dictadura en Chile. Entonces pensar esas escenas como de violencia, de represión, de persecución, de violencia sobre los cuerpos, que me interesó trabajar en la novela, cómo esa experiencia de violencia se veía en la familia, en el espacio familiar, hogareño, y es narrado por una niña pequeña de 9 años que no entiende mucho, o sea, no sabe qué es una guerra mundial, qué es una dictadura, quién es Pinochet, qué pasó, pero entiende un poco las resonancias de esa experiencia, del miedo, de qué pasa con los cuerpos, y me interesó narrar eso. Yo me imagino que todos los escritores tienen algo de periodistas también, por esa pasión en la investigación. Sí, sin duda. ¿No? Eso lo estás demostrando tú, además. ¿Te gusta el teatro? Ya lo anunciabas. Amas la cultura en general. Sí. Pero sé que también te gusta el teatro. Y no sé si has pensado que escenario de guerra se convierta en algún momento en una obra teatral. Me encantaría. No sé si lo podría hacer yo. Parece que enseño teatro, he sido varias veces jurado de teatro, pero como que le tengo respeto a la dramaturgia y siento que mi campo es más la narrativa. Me gusta mucho, voy siempre todas las semanas al teatro. Me encantaría, porque yo creo que tiene una estructura que se adaptaría muy bien para teatro y en general todas las historias. Han quedado en ideas de gente que lee y dice, oh, me interesaría hacerla, todavía no he llegado a puerto, pero yo creo que es algo que espero que va a pasar. Uh-huh. Y si hablamos de tus otras publicaciones, tienes un libro de cuentos que gira en torno a la vida cotidiana entre padres e hijos. Sí. Es otro detalle que me llama la atención, no he tenido oportunidad de leerlo, pero imagino que ayuda mucho también a esa relación que a veces pasan los padres y los hijos complicada, ¿no? Claro. Justamente yo quise trabajar ese lado conflictivo, más ambivalente, porque de pronto nos dicen, bueno, uno no sé, tiene hijos y es feliz para toda la vida. Y esa relación es compleja, es bastante como de afectos, bien primitiva, bien así, de contradicciones, de pronto que uno quisiera ser libre, pero ya tiene este compromiso de por vida. Y por supuesto, el lado feliz de los hijos, de la maternidad, la paternidad, de la pareja está. Pero yo quise explorar en este libro de cuentos, ver en estos vínculos, enfrentar las situaciones extremas. Y que esas situaciones extremas hagan de algún modo como que su marco moral sea transgredido. Por ejemplo, no solamente pensando en padres e hijos, también hablas en estos cuentos de las parejas que sufren ruptura, no solamente por un divorcio, sino por la pérdida, ¿no?, de un ser querido que fallece, en fin, familias que están pasando momentos complicados, vivencias que no sé si te han tocado verlas de cerca, ¿no? Afortunadamente no tanto, y como tú decías, leo bastante el periódico, en las entrevistas, en los casos, me inspiro bastante, como que tomo una línea y desde ahí empiezo a ficcionalizar. Por ejemplo, eso que tú hablas, yo leí una entrevista terrible de unos padres que perdieron a su hijo y que en ese momento tenían la fantasía de procrearlo de nuevo. Entonces es algo que no tiene que ver con lo frívolo, sino con una cosa de tanto el miedo que era enfrentarse a perder a este hijo. Ese dolor, ¿no? Claro, que querían de algún modo poder procrear ese hijo que estaban perdiendo. O otro cuento que se llama Árbol Genealógico, que es una pareja, un padre y una hija que están solos, y todo el tiempo ven las noticias y están bombardeados por estos casos de abuso infantil, de tener pánico con esta sociedad tan perversa. Y lo que deciden ellos como hacerse pareja, pero no porque sean perversos, sino lo que quieren es salvarse y crear una nueva sociedad. Oscarito. Francisco de la Paz tiene una pregunta. En su calidad de viajera, ¿estaría usted interesada en escribir algo acerca de sus experiencias, por ejemplo, en Bolivia? Muchísimo. Y además que Bolivia es un país fronterizo, es un país que es un país hermano, pero al mismo tiempo tenemos una historia conflictiva, de guerra Pacífico, el tema del mar, y justamente estos temas complejos son los que me interesan abordar, así que espero lograrlo y hacerlo. Bueno, y en torno al tema del mar, ¿qué escribirías? La deuda que tenemos con el mar.
Yo creo que el mundo de la cultura hay un consenso que es un tipo de soberanía que se debería facilitar. Por supuesto que tener mar es distinto, permite una salida de tus recursos, de tu patrimonio, hay incluso una salida un poco simbólica de lo que significa el mar. Y siempre yo he firmado cartas a favor y yo creo que es un tema que deberíamos abordar en algún momento. Es una deuda, una culpa. Yo lo trabajaría como entre una vergüenza y una culpa y algo pendiente. ¿Cómo ves a Bolivia? Nos decías que no es la primera vez que visitas nuestro país, pero y que te encantaría escribir un libro, además. ¿Con qué te topas cada que llegas? Esta última vez, por ejemplo. Bueno, de Bolivia me llama la atención, quizás pero especialmente que es un país muy heterogéneo. O sea, ir a Santa Cruz es muy distinto que venir a La Paz. El paisaje, el clima, el carácter de la gente. Y esto no es un lugar común. Realmente viajando uno se da cuenta que son universos un poco distintos. Un país como bastante heterogéneo en sus modos de ser, en su geografía. También es interesante los movimientos sociales. El movimiento indígena, que ha tenido bastante, yo creo que son bien precursores en Latinoamérica, como todo un patrimonio cultural, como sabidurías populares y paralelas a lo que es un mundo más occidental. Y me parece que culturalmente un país bien bullante. Tú eres docente, que enseguida vamos a hablar de eso, de tu experiencia, pero como docente, ¿qué opinas de lo que está ocurriendo en tu país ahora? Protestas permanentes en las calles de los universitarios, bueno, hay un descontento general. Sí, mira, tiene costo el movimiento, pero a mí me parece fascinante. Me parece que era algo que, como no ocurrió antes, que de algún modo ha sido una válvula de escape de un descontento que había hace muchísimo tiempo, de un sistema de educación errado. Yo trabajo en la universidad pública y no puede ser que la universidad cueste $500 al mes, públicas. Las privadas ni siquiera lo vamos a hablar. Como la educación es un derecho para pocos, un privilegio, una lástima que gente con talento, que tiene deseos de ser, no sé, profesional, profesor, no pueda hacerlo. Y así todo en Chile, el nivel académico es altísimo, ¿no? La gente Sí. está muy bien educada, muy bien especializada, y como tú dices, quizás con costos más baratos esto sería más importante para Chile, ¿no? Sí, porque se fue privatizando con el tiempo, no siempre fue así. Tiene que ver con leyes de los años 80 en adelante. Antes la universidad era realmente gratuita y pública, y pensar que, no sé, el 7% de la población la puede pagar tranquilamente es bastante injusto. Yo creo que es una lucha súper loable, que ha mostrado como una conciencia colectiva de que la gente no piensa como, ya, yo puedo, no puedo, sino de pensar en una nueva generación que tiene que tener más solidaridad, más conciencia política, más conciencia pública. Me parece muy interesante, y estos líderes que hemos tenido han sido ejemplares. Imagino que tú eres docente de literatura. Sí. Entonces, en el pensum de tus materias debe estar con seguridad muchos de tus libros para que los alumnos le den una lectura, ¿o no? No, qué pudor. No. No. Para Es que nada. uno más joven, no es parte todavía de la tradición, habrá que ver qué sucede. Pero me toca de pronto, sí enseño sin ningún problema a mis colegas, a mis contemporáneos, no tengo problema, y también, por supuesto, a los autores anteriores. Sí, enseño literatura latinoamericana, chilena. Me siento como que tengo aparte he tenido el privilegio de conocer muchas veces a estos autores que enseño. Qué bien. Oscarito. Bueno, tenemos preguntas desde el alto. Una profesora preocupada, Lourdes, llama y pregunta: en este mundo con una realidad tan vertiginosa y cambiante, ¿cómo ve usted el lenguaje distorsionado